Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 14, Mateo 17, 14. Póngamelo en Reina Valera, hija, por favor, para leer todos igual. Y inicia así, dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. O traédmelo acá, dice la escritura. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, dieres a este monte o dijeres a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por esta tu palabra, porque en toda porción, Señor, podemos encontrar sabiduría, podemos encontrar enseñanza. Permite, Padre, que esta palabra quede guardada en nuestra mente, en nuestros corazones, que la podamos llevar a la práctica y que podamos crecer en sabiduría en ti. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y yo creo que todos nosotros hemos viajado a algún lugar, o a veces, bueno, aquí en la ciudad nos hemos familiarizado también un poquito con el concepto de puentes. Yo les hablaba de que hemos salido fuera, hemos viajado, y a veces cuando viajamos nos encontramos con ciertos puentes o ciertos lugares que tienen puentes y cruzamos esos puentes. Aquí en la ciudad, bueno, pues han hecho los periféricos y también les llamamos puentes, ¿verdad? Porque nos ayudan a cruzar, a hacer el tráfico más ligero en cuanto al tráfico. Pero bueno, ¿qué viene a ser un puente? Un puente es una estructura, un puente viene a ser una construcción que une un punto a otro punto. Normalmente los puentes se empezaron a establecer, a construir y desarrollar para poder cruzar sobre todo ríos o cañadas o algún impedimento de la naturaleza que no nos permitía continuar un viaje directo. Entonces empezaron a construir puentes. Y el concepto de un puente es que podemos cruzar de un lado a otro lado. Siempre que hay un puente es para que nosotros podamos cruzar. Cuando un puente está dañado o simplemente no queremos cruzar el puente, no vamos a poder cruzar. Nos vamos a quedar en el lado que nos encontremos, ¿verdad? Pero no vamos a poder ir al otro lado. No vamos a poder cruzar hacia ese otro lado. El Señor, nuestro Dios, construyó un puente para llevarte a ti de lo natural a lo sobrenatural. Construyó un puente para que tú puedas transitar de tu vida física, de tu vida natural, a una vida sobrenatural. Para que puedas accesar a todas esas promesas que Él ya tiene para ti. Para que tú puedas accesar a todas esas cosas y empezar a vivir desde ya en ese lugar que llamamos cielo, en ese lugar que es el paraíso, donde nosotros podamos a poder disfrutar y vivir las promesas del cielo. Y nosotros lo podemos empezar a disfrutar, déjame te lo digo, que desde ya. Porque el Señor construyó ese puente y ese puente está ahí y lo único que tenemos que hacer es cruzar ese puente.
El problema es que este puente que construyó el Señor se llama fe. Es Jesús, pero se llama fe. Es tener fe en Jesús, ciertamente. Bueno, ya hablando de puente como pontífice, que le dicen a alguna gente, el único puente para ir al Señor es Jesús. Pero yo les estoy hablando de una estructura para poder ir a otro lugar. Y les estoy hablando de ir de lo físico para ir a lo sobrenatural. Y ese puente se llama fe. La fe, amén. La fe es un puente y te puede llevar al otro lado. Pero normalmente no lo hacemos. Normalmente no cruzamos esa barrera, no cruzamos ese puente y no cruzamos hacia lo sobrenatural. Nos conformamos con vivir en lo físico. Nos conformamos con vivir en lo que podemos ver, en lo que podemos tocar, en lo que podemos sentir. En ese punto nos quedamos. Y ahí está ese puente que tenemos que cruzar y que deberíamos de cruzar todos. Pero cuando no lo cruzamos, cuando no tenemos una fe suficiente, nos quedamos atorados del lado en el que estamos y no podemos cruzar esa barrera o esa fuerza o ese puente, simplemente no lo podemos cruzar y nos quedamos tal y como estamos. La falta de fe se convierte en algo tan poderoso en nuestra vida que nos deja estancados. La falta de fe nos deja en un estado de indefensión sobre las cosas sobrenaturales. No podemos luchar, no podemos pelear, no podemos accesar a las cosas sobrenaturales porque estamos atorados. Estamos atorados en lo físico. No podemos cruzar. En el pasaje que acabamos de ver, en el pasaje que acabamos de leer, vemos como un padre preocupado por su hijo, sabe que su hijo tiene un problema y muy probablemente el padre ya lo llevó a otras instancias a que le pudiesen ayudar. Estamos hablando de que ya probablemente él se dio cuenta que necesita una ayuda que va más allá de lo que él le puede ofrecer al hijo. Muy probablemente ya fueron al doctor, muy probablemente ya fueron aquí a Salud Digna a hacerse laboratorios, muy probablemente ya fueron y sacaron su cita del IMSS y le dieron cita hasta dentro de 2 años. Muy probablemente ya fue al doctor Simi y ya lo consultó, pero pues nada más le dio una aspirina. Y se está dando cuenta que este muchacho necesita algo más. Porque ciertamente le dice el papá, le dice, es que es un lunático, o sea, es algo, él sabe que está mal de la cabeza. Él sabe que necesita ayuda en su mente, muy probablemente una ayuda psicológica. Usted puede decir, es que ya fui al psicólogo, ya saqué cita con el psicólogo. A lo mejor donde ha caído en el agua, donde ha caído en el fuego, pues se da cuenta que también necesita ayuda médica. Le digo, ya fue al doctor Simi, ya fue a algún lugar donde lo atendieran para sus heridas físicas. Pero el papá se sigue dando cuenta o se da cuenta que aún necesita algo más. Algo más. Entonces, fíjese lo que le dice el papá. ¿Qué hace el papá? El papá se da cuenta que por ahí andan unos discípulos de Jesús. A Jesús no lo ha podido encontrar de alguna forma, pero sabe que ahí andan los discípulos y dice, ok, pues los voy a llevar con ellos. ¿Qué es lo que hace el papá? Dice el versículo 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. No le han podido sanar. Es un papá que le está diciendo, oye, pues si ya lo llevé a la iglesia tal, ya lo llevé a la iglesia fulanita, a la iglesia perenganita, donde tienen una alabanza super guau chiquitubuna, la bim bomba, pirotécnica rimbombante, y no le han podido hacer nada. Yo sigo atorado en esta bronca.
Ya lo llevé con el apóstol aquel, muy famoso. No le han podido hacer nada. Fíjese lo que dice el Señor en Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué les dio? Autoridad. ¿Sobre quién? Sobre los espíritus inmundos. Para que los echasen fuera. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. El Señor ya les había dotado de autoridad. ¿Por qué no pudieron hacer nada? Nosotros, en pleno siglo XXI, nosotros somos sus discípulos. Usted cuando recibe al Señor, cuando le recibió al Señor Jesucristo en su vida, si lo recibió como su Señor, usted se convirtió en un discípulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué no lo han podido sacar? Se regresa el Señor, le dice, pues yo lo he traído aquí a los que tú enviaste, a los que tú levantaste, pero no han podido hacer nada. ¿Qué caray? Y mire lo que contesta Jesús. Le dice, traedlo para acá, que es el final del versículo 17. Traedlo para acá. Y en el versículo 18 dice, y reprendió Jesús al demonio. El papá nunca le dijo que era un demonio, ¿eh? Si usted lo lee lo anterior, usted no ve que el papá le dijo, oye, es que un demonio. No. Le dijo, necesita ayuda. Y reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. O sea, el Señor lo sanó inmediatamente. Delante de Jesús todo es posible. El Señor puede hacer todo. Él es Dios, Él es el creador. Él solo necesita dar una palabra y las cosas suceden. Pero antes de decir el Señor, tráiganmelo para acá, fíjense lo que les dice. Oh generación incrédula y perversa. Generación incrédula y perversa. ¿Qué no le está hablando a sus discípulos? ¿Que no son gente que están recibiendo de Cristo? ¿Que no son gente que conoce de Cristo? ¿Que no le está hablando a cristianos? ¿Y por qué les dice incrédulos y perversos? Ahora, aquí tenemos que entender que cuando tú no crees, cuando nosotros no creemos, cuando alguien no cree, nos convertimos en perversos a los ojos de Jesús. Si tú no puedes creer, eres de una generación perversa. Si no eres capaz de creer, acuérdense lo que dice Hebreos 11:6, sin fe no se puede agradar al Señor. Tenemos que tener fe, y si no tenemos fe, Él nos equipara o nos iguala con gente perversa. Para Él los perversos no tienen fe. Y luego les dice, ¿hasta cuándo los he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? En otras palabras, ya me tienen hasta acá. Ya no sé qué hacer con estos. Me sacan de mis casillas, ¿verdad? Digo, el Señor, acuérdense que era mitad humano cuando estaba aquí en la tierra con nosotros. Él también tenía sensaciones, sentimientos y emociones igual que nosotros. ¿Hasta cuándo voy a aguantar a estos cabezones, verdad? Les ha de haber dicho. Cabezones. La falta de fe nos lleva a una perversidad. Pero sucede que cuando le traen al muchacho, Jesús habla con el demonio. En otras versiones, aquí dice que lo reprende, pero en otras versiones dice que Él habla con el demonio.
y sale de inmediato. Acabamos de aclarar el punto, que este muchacho tiene problemas en su mente, tiene problemas en su cuerpo, pero debajo de todo eso estaba un demonio que lo estaba atormentando. Si usted no ve demonios, o si usted no entiende los demonios, muy probablemente usted únicamente va a estar atendiendo problemas físicos en su cabeza y problemas físicos en su cuerpo. Yo por eso le decía, mucha gente tiene muchos problemas, o tenemos muchos problemas, y si no entendemos el mundo espiritual, nos vamos a quedar ahí atendiendo meramente síntomas sin ir a la raíz de las cosas. Y mire que no estoy diciendo que todo al 100% siempre es espiritual. Va a haber situaciones tal vez como un dolor de cabeza, a lo mejor un día no comió, a lo mejor un día se desveló, pues eso le va a generar un dolor de cabeza, a lo mejor le va a doler el estómago porque se acabó 1 kilo de tripitas usted solo, 10 molletes, ¿verdad? O sea, pues eso le va a dar un dolor de panza, eso no es un demonio. A lo mejor habría que reprender al demonio de la gula, pero bueno, eso es porque nosotros a veces nos excedemos en algo. ¿Me estoy explicando? Vaya, lo que le quiero decir es que no quiere decir que todo es algo espiritual. Nosotros tenemos a veces culpas, consecuencias que suceden. Pero cuando son problemas que usted tal vez ya atendió en lo físico, que tal vez usted ha estado luchando, o tal vez son problemas no tanto físicos, sino son problemas financieros, son problemas de relaciones, son problemas de su familia, de sus hijos, otro índole de problemas, y usted sigue luchando, peleando, buscando. O inclusive puede ser algo físico, y ya fue al doctor, ya hizo este tratamiento, ya hizo esto otro, ya está, ya llegó a su límite, vamos a decir. Eso quiere decir que usted necesita llegar a la fuente del problema, porque muy probablemente la fuente de su problema es un problema espiritual. Es un problema espiritual. Necesitamos buscar más profundo. Cuando usted está lidiando un problema por bastante tiempo y usted, fíjese lo que le voy a decir, y usted empieza a ajustar su vida espiritual, y de un día para otro, ¡boom!, su vida cambia. Eso quiere decir que lo que necesitaba era una solución espiritual, porque así trabaja el Señor. El Señor de pronto aparece, Jesús aparece, habla con ese demonio y ¡fum!, saca todos los problemas, elimina cualquier situación. Pero nosotros tenemos que empezar a hacer tal vez algunos ajustes en nuestra vida. Jesús inmediatamente se dio cuenta que este problema de este muchacho era algo espiritual. Había un demonio que lo estaba ahí atormentando. E inmediatamente lo libera, inmediatamente lo sana. No es el único pasaje en las Escrituras donde vemos que el Señor ataca el problema desde lo espiritual sin ir a una situación física. Y cuando sanamos lo espiritual, sanamos todo lo que está físico que nos rodea. Porque así es el Señor. Amén. Y mire lo que dice en el versículo 19. Después de todo esto que aconteció, que le llevan al muchacho, los discípulos no pudieron, pero Jesús lo hace. Me imagino que los discípulos se quedaron con cara de what, ¿verdad? Con cara de qué pasó aquí. Y luego ya cuando se van a algo un poquito más privado, cuando ya los pasa Jesús a su oficina, le dice: pásele aquí a la oficina pastoral. Cuando ya están solos, aparte, le dicen los discípulos: a ver, espérame. Tú en el capítulo 10 nos diste autoridad y hasta regresamos bien contentos porque pudimos hacerlo y pudimos echar
demonios, pudimos sanar gente, pudimos liberar, pero a este no pudimos. ¿Qué pasó? O sea, ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Es como alguna gente, fíjese, estos discípulos estaban haciendo algo que muchos de nosotros tal vez hemos hecho en algún momento. Hemos hecho algo que se llama reprocharle a Dios. ¿Por qué si estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué si creí en ti? ¿Por qué si me levanté a las 6 de la mañana el sábado para ir a la oración ahí con los de Pacto Vivo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no ha funcionado en mí? ¿Por qué no lo pudimos echar fuera? ¿Por qué? Muchos de nosotros a veces nos decepcionamos porque metemos nuestra emoción, nos decepcionamos de Dios. Y pensamos que, bueno, es que a lo mejor no era, o es que a lo mejor no es, o qué, perdón, o Dios no me quiere, o pues yo no entiendo qué esté pasando. Y en lugar de aferrarnos más al Señor, nos distanciamos. Ajá, decimos, no, pues es que no me está funcionando, ¿verdad? He ido 2 veces, pero no me funcionó, entonces mejor me aparto. Gente que dice, lo intento, pero nada me funciona. Gente que puede estar muy cansada y ellos quieren saber por qué. Versículo 20, miren lo que les dice el Señor. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Aquí es algo bien interesante porque como vimos en el capítulo 10, Él les había dado autoridad y de alguna manera les había funcionado, pero dejó de funcionar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor empezaron a distraerse o se empezaron a confiar y dejaron de creer. No sabemos. Por vuestra poca fe. Su fe era tan pequeña en ese momento, hablando de los discípulos, su fe era tan pequeña que no pudieron cruzar el puente. Encontraron ese puente bloqueado o simplemente no quisieron cruzarlo. No pudieron llegar a lo sobrenatural. Se quedaron únicamente en lo físico. Tal vez mucha gente de la iglesia de Cristo tiene fe suficiente para ir el domingo a la iglesia, tiene fe suficiente para ir el miércoles, tiene fe suficiente para poder ser religioso, porque lo religioso se nos pega bien rápido. Somos bien buenos para empezar a hablar lenguaje cristiano y de verdad, aleluya, gloria a Dios, hermano, bendiciones, hoy oro por usted. No, hombre, somos bien buenos para eso. No quiere decir que sea malo, no quiere decir que todo sea malo, pero me refiero que tenemos suficiente fe para eso. Tenemos suficiente fe para agarrar la Biblia, tenemos suficiente fe para leer un capítulo y luego quedarme dormido. Pero no tenemos suficiente fe para hacer que una montaña se mueva del lugar. La fe que tienes o la fe que tenemos a veces no concuerda con la necesidad que tú tienes. Lo voy a volver a decir. La fe que tú tienes tal vez no concuerda con la necesidad que tienes. Tal vez tu necesidad es del tamaño de una montaña, pero tu fe muy seguramente es más pequeña, y fíjate lo que voy a decir, es más pequeña que un grano de mostaza. Porque si tuvieran fe como un granito de mostaza, iba a cantar la del mariachi, ¿no? Podríamos mover montes.
Podríamos mover montes. Ahora el Señor les dice: generación incrédula. Eso quiere decir que tenemos un problema generacional. Yo creo que durante años no nos han enseñado cómo debe de ser una verdadera fe. Y eso hace que nosotros sigamos caminando en una enseñanza generacional. Jesús, cuando toma a estos discípulos, los toma de una enseñanza farisea, donde todo era religioso, pero había falta de fe. Algo muy similar a lo que a veces pasa en nuestra actualidad. Es un problema de generación. Ahora, los milagros no van a ocurrir cuando usted no tiene fe. Fíjese lo que dice Mateo 13:58. ¿Qué dice? Y no hizo ahí muchos milagros a causa de... Eso quiere decir que si hay incredulidad, el Señor no va a actuar. ¿Tenemos la fe suficiente para que el Señor intervenga en tu vida? ¿Tenemos la fe suficiente para que el Señor quite mis circunstancias? ¿Tenemos la fe suficiente para poder cruzar al otro lado y ver lo sobrenatural de Dios? Tenemos que trabajar en tener esa fe. Ahora, el Señor no desaprovecha nada, Y no les dijo hipócritas, bueno, no les dijo hipócritas en esta posición. Y no les dijo perversos nomás porque sí. El Señor siempre nos enseña algo. Y posteriormente el Señor nos enseña, y nos enseña ahí mismo en el versículo 20. Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Pero fíjese la enseñanza. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada les será imposible. ¿Cuál es la enseñanza? Necesitamos fe. La palabra clave es fe. Ahora, fíjese, necesitamos fe como un grano de mostaza para un problema tamaño montaña. Las montañas, de acuerdo a las escrituras, son esos lugares grandes, enormes, inamovibles, difíciles de mover, que son muy grandes, que no los podemos quitar con facilidad, que sería algo en nuestra mente finita, en nuestro mundo físico, sería algo imposible de mover. Pero tú lo puedes mover con mostaza. Lo único que necesitas es ponerle mostaza al asunto. Hasta los hot dogs con mostaza son muy buenos. Tú lo que necesitas es mostaza para tu problema. El gran problema es que una montaña no se mueve, pero se va a mover con mostaza. Pero déjeme le platico algo acerca de la mostaza. La semilla de la mostaza, no sé si usted tenga el gusto o la haya usted visto, pero es una semillita pequeñísima. Yo quiero pensar que el Señor les puso el ejemplo de la semilla de mostaza porque fue la semilla más pequeña que Él se imaginó en ese momento. No sé si haya otra aún más pequeña, pero es una semilla pequeñísima. Pero dentro de esa pequeña semilla, después de que usted la planta, después de que usted la riega, no de regarla, sino de estarle echando agua. Sí, digo, también la regamos, ¿verdad? Pero hay que estarle echando agua.
De esa pequeña semilla sale un árbol de entre 4 y 5 metros de alto. De esa pequeña semilla. Quiere decir que esa pequeña semilla tiene vida en su interior. Es la vida de un árbol enorme. Así que lo que hace falta en tu vida es fe. Pero lo que hace que tu fe sea pequeña o que sintamos que no tenemos suficiente fe es que no hay vida dentro de esa fe. No hay vida en esa fe. Así que esto nos lleva y nos traslada a un asunto de vida y no de tamaño. Lo que necesitamos es vida dentro de esa fe. Lo que hace tu fe pequeña es que no hay vida espiritual dentro de ti. Y si no hay vida espiritual dentro de mí, pues mi fe es pequeña. Si yo no soy lo suficientemente tolerante para agarrar las escrituras, leer, orar y buscar al Señor día a día, nuestra vida espiritual es pequeña. Y puede ser como la del grano de mostaza, pero sin vida dentro. Lo que necesitamos es avivar, ponerle vida a esa vida espiritual. Es una fe, y lo vemos en la actualidad, es una fe, como dice Santiago, es una fe muerta. Todos hablamos de fe. Por eso le decía ahorita, tenemos fe para agarrar la Biblia, tenemos fe para venir a la iglesia, pero no tenemos fe para mover una montaña, porque no tenemos una vida espiritual de acuerdo a esa fe. Queremos venir por la píldora milagrosa, por esa aspirina que me solucione los problemas, pero no me quiero comprometer a una vida de fe. Es una vida vacía, una vida que no tiene fe, que no tiene una vida de fe. Y lo podemos ver en la actualidad. Cómo hay tantos lugares donde se hacen muchos trabajos, muchas campañas, muchos grandes planes, grandes situaciones, pero sin vida. Nos hemos metido más en el rollo de impactar en lo físico que de impactar en nuestro interior, en una vida de fe. Esa pequeña semilla, la de mostaza, está llena de vida, está llena de fe en su interior. Y usted ya sabe, ya a estas alturas entendió que la fe es lo que produce esa vida sobrenatural. Cuando usted empiece a tener esa vida sobrenatural de la que yo le estoy hablando, usted va a hacer lo que hizo el Señor Jesús con ese demonio. Usted va a empezar a hablar con sus problemas. Y usted le va a decir, mira problema, mira enfermedad, te vas en el nombre de Jesús. Porque lo que necesitamos es tener esa autoridad del Señor, pero con esa fe que esté llena de vida. Donde usted le va a decir, mira, ese problema se va en nombre de Jesús, esa situación se va en el nombre de Jesús, ese demonio te vas, recoges todos tus tiliches y te vas en el nombre de Jesús. Cuando nosotros recibimos a Jesús, yo creo que todos lo tenemos muy claro y lo hemos recibido como nuestro Salvador, o entendemos esa parte de que Él es nuestro Salvador y que tenemos vida eterna. Pero realmente lo interesante y lo importante es que lo tenemos que recibir como nuestro Señor. Es algo diferente. Y cuando usted lo recibe como su Señor, usted tiene que hacer lo que Él le dice. Si lo vemos en el mundo físico, cuando usted le dice a alguien, ay, el Señor,
Yo les decía en una ocasión a las mujeres en una plática, digo, cuando están en los trabajos, y a los hombres les pasa también, pero en esa vez les platicaba a las mujeres, siempre andan con, no, el ingeniero, oh, el licenciado, que lo ven con respeto a la persona, ¿verdad?, que está encargada ahí de algo. Si nosotros estamos al servicio del Señor, el Señor es el Señor, y lo que Él nos diga, eso vamos a hacer. Que si nos manda por un café, vamos y le llevamos un café. Que si nos envía por él, vamos y le llevamos. Así tenemos que ver al Señor, lo tenemos que ver como nuestro Señor. Ahora, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, ya muchos de nosotros nos empezamos a imaginar estar gozando allá en la vida eterna con Él, ¿verdad? A gusto, sin tener que trabajar y un cuerpo glorificado y todo bien padre. Pero déjame te digo algo, ya desde aquí puedes tú empezar a disfrutar de esa vida sobrenatural. Pero lo que necesitamos es llenar nuestra vida de fe. Cuando nosotros empecemos a vivir por fe, no tenemos que esperarnos a nosotros morir para ir al cielo, sino que cuando nosotros tenemos fe, nosotros vamos a jalar el cielo y lo vamos a traer a nuestra vida. No tienes que esperar a que mueras. Con esa fe tú vas a agarrar cualquier cosa y la vas a traer a tu vida. A tu vida. Mucho del problema que vivimos hoy en día es que hay muchos creyentes que no son creyentes. Hay muchos creyentes que no creen. Hay mucho creyente que tiene falta de fe. Pero como el Señor no desaprovecha nada, mire lo que les dice en el versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cómo podemos ponerle la reforzada ahí a nuestra vida espiritual? Oración y ayuno. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra vida espiritual? Con oración y ayuno. Ciertamente tenemos que leer las Escrituras, ciertamente tenemos que aprender de la palabra, ciertamente nos tenemos que congregar. Así dice la Escritura, no digo yo. Dice, no os dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Y acuérdese que todo lo que dice la Escritura y que nosotros no hacemos es contado como pecado. No es una omisión, es pecado. El problema es que todos lo hemos aligerado de tal manera que nos hemos acostumbrado a decir, no, no pasa nada. Ay, el domingo que entra me pongo al corriente. Para fortalecer nuestra vida espiritual necesitamos oración y ayuno. Ahora, no quiere decir que se la vaya usted a pasar todos los días en oración y ayuno. En oración sí, ayuno solamente en casos muy específicos y muy especiales y muy fuertes. Porque de otra forma se va a volver en algo tan rutinario que el Señor ya no lo va a ver como algo extraordinario. En una ocasión ya habíamos hablado sobre esta parte del ayuno. Pero oración sí tenemos que estar constantemente en oración. Y si tenemos una situación de una montaña que tenemos que mover, de una situación donde tenemos que echar fuera un demonio, una situación fuerte de verdad, ahí sí necesitamos también del ayuno. Ahora déjeme le digo algo. Si usted ya acudió al doctor, si ya fue con otros hermanos, si ya solicitó ayuda, es tiempo de ir más profundo en su fe aún. Es tiempo de indagar más profundo en su fe. Y esto amerita que usted vaya a las profundidades a encontrarse con el Señor. Eso amerita que usted no necesita únicamente una aspirina espiritual, necesita meterse de lleno con el Señor. Necesita buscarlo más constante, más insistentemente al Señor. Y ya voy cerrando, ya voy a cerrar.
Y mire, no sé si a usted le ha pasado, a mí me sucedió en una ocasión, hace mucho que no vivo una experiencia así. Pero cuando vamos a veces al campo o en las veredas del campo, y sobre todo si acaba de llover, usted sabe que a veces los carros se quedan atorados, ¿verdad? Se atascan, decimos. Imagínese que usted va en un camión. Vamos a ir a predicar allá a lo más recóndito de la sierra. Vamos en un camión. Y ese camión se queda atorado ahí en el lodo. Lo primero que vamos a hacer instintivamente es que nos bajamos del camión y empezamos a empujar, ¿verdad? Y empezamos a empujar. Y ojalá que no haya comido mucho, porque ahí echa toda la fuerza, ¿verdad? Echa todo el foie. Y a veces está el camión tan atorado que se atora y no lo va a poder sacar. Y de repente uno de los hermanos le dice: oye, esto está muy difícil. Pero, ¿te acuerdas del otro hermano, el hermano ese de lentes? Sí. ¿Qué crees? Se llama Clark Kent. Se llama Clark Kent. O sea que traemos a Clark Kent ahí en el camión y nosotros puchando acá. Hace pesas el Clark Kent. ¿Y por qué no lo invitaron acá a empujar? No, hombre, pues se nos fue. Usted sabe que sí sabe quién es Clark Kent, ¿verdad? Clark Kent es ese personaje que viene de otro lugar, que viene de algo sobrenatural, que viene de un lugar que se llama Krypton, y que el simple hecho de venir de ese lugar que no es aquí de nuestra tierra le da poderes especiales. Clark Kent lo único que tiene que hacer es desabotonarse la camisa. Aparece un traje azul con rojo. Se baja del camión, es más, por una ventana, y saca el camión ahí del atolladero, porque tiene el poder de hacerlo, porque él puede hacerlo, porque él puede sacar ese camión de ahí. Tiene la fuerza, tiene el poder, tiene la habilidad de hacerlo. Y yo le aseguro que si usted supiera que iba Clark Kent ahí en el camión, pasaría más tiempo platicando con Clark Kent que tratando de empujar el camión. Así que yo hoy le invito a que deje de estar empujando su camión y mejor entre a la intimidad ahí a platicar con Clark Kent, que es Jesucristo mismo. Busque cómo platicar con Él, hable con Él, porque cuando usted esté platicando con Él y Jesús entienda su problema, nada se va a resistir y su problema se va a eliminar. Su problema va a estar solucionado. Y Él no es de Krypton, pero es el Todopoderoso. Más poderoso, dice una canción de niños, ¿verdad? Más poderoso que Superman. Así que usted lo que necesita es pasar más tiempo con Superman, con Jesucristo, que tratar de empujar su camión, su problema, su situación que lo tiene ahí atorado. Ya no batalle más con eso, mejor busque a Jesús. Él lo va a sacar de esa situación. Y mire, quiero cerrar con esto. Usted sabe que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, son evangelios que les llamamos, ayúdeme, ¿cómo les llamamos a esos tres evangelios? Un examen para Gene. No me acuerdo, pastor. Sinópticos. Bueno, son los evangelios, pero vaya, esos tres evangelios traen historias muy similares, por eso les llaman los evangelios sinópticos. Esta misma historia que estamos viendo en Mateo también nos la platica en Marcos. Pero en Marcos hay algo que nos dice que en Mateo no nos dice, y es algo que yo quiero dejar en tu mente.
Y mira, vamos a Marcos capítulo 9, versículo 23. Es algo con lo que quiero que te quedes y que medites esta semana. Acuérdate que meditar es revisar esos versículos, orar, pedirle al Señor que te revele qué es lo que te quiere decir. Y dice en Marcos 9:23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Estamos hablando del mismo pasaje, la misma historia, la misma situación. Inmediatamente, dice el versículo 24, el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Vaya, es como si Jesús le preguntara: entonces, ¿crees? ¿Estás creyendo? ¿Crees o no crees? Y el papá le dice: creo. Yo te pregunto, Pacto Vivo, ¿crees o no crees? Creo. Otra vez, Pacto Vivo, ¿crees o no crees? Amén. Y dijo: creo. Y además dijo: ayuda mi incredulidad. El Señor es tan bueno, el Señor es tan misericordioso, el Señor es tan poderoso, que como decía una de las alabanzas que cantamos ahorita, no te va a dejar así. Aún en tu incredulidad, aún en tu poca fe, tú le puedes pedir ayuda y decirle: Señor, fortalece mi fe, ayuda a mi incredulidad. Y yo te puedo garantizar que el Señor te va a fortalecer y te va a ayudar a que saques adelante esa situación en la que has estado atorado todo este tiempo. Pero tienes que creer. Tú puedes buscar ayuda, y aún y si tu fe es pequeña, puedes recurrir a Jesús para que te ayude a fortalecer tu fe, que te ayude a fortalecer tu fe. Otra cosa más que te quiero dejar, y si apuntas, apúntala. Va a haber muchas cosas, o hay muchas cosas que tú no puedes hacer sin Jesús. Muchísimas. Hay muchas cosas que no puedes hacer sin Jesús. Pero hay otras muchas cosas que Él no hará sin ti. Porque Él quiere que tú estés ahí. Él quiere que tú seas ese instrumento para que sucedan esos portentos y esos milagros. Ponte de pie, vamos a orar.